Soy Eliana López Villadiego, estudiante del curso Algoritmos y Estructuras de Datos 1, y voy a explicar los algoritmos de la primera actividad. Se nos pide como primero elaborar un algoritmo que genere aleatoriamente un arreglo unidimensional de n elementos enteros y luego calcule e imprima primero el número de valores impares, la suma del primer y último elemento, cantidad de números terminados en 3, el número mayor y el cubo del penúltimo número. Bueno, para la solución de este arreglo unidimensional, también conocido como vector, empecé definiendo vector, la variable num y n mayor, n menor, impares y suma como entero. He creado un vector de nombre vector con una dimensión de 10 elementos. Para llenarlo aleatoriamente utilicé un ciclo para que la variable i desde 1 hasta 10 con paso 1 hacer que los números sean al azar desde 1 a 100. Esto lo guarda el vector en la posición i y procedemos a escribir el vector creado. Para hallar la solución, los números impares, inicializo la variable impare en igual a 0, mayor o igual a 0, con otro ciclo para, y dice que si el vector en la posición i al dividirlo por 2 es igual a 1, entonces impare va a ser igual a un número impar más 1. Acá le doy la opción escribir para que me muestre por pantalla cuántos números impares son. De ahí para el número mayor lo inicializo en 0, y el número menor en menor o igual al vector en la posición 1, con otro ciclo para, y me dice, pongo la condición que si el vector en la posición i es mayor al número mayor, entonces el número mayor es igual a ese elemento del vector en la posición i. Y si el vector del elemento en la posición i es menor que el número menor, entonces el número menor va a ser ese que ha encontrado en la posición i. Y le doy fin para, le doy la orden de escribir. El número mayor es, escribe n mayor, el número menor es, y que escriba n menor. ¿Por qué busca el número menor? Para utilizarlo para hacer la suma del elemento mayor con el número menor que está guardado en el vector. Entonces utilizo otro ciclo para, digo que la variable i menor o igual a 1, mayor o igual a 1 hasta 10 con paso 1 a hacer, y le digo que la suma de n mayor más n menor. Le doy a escribir la suma del número menor y el mayor es, y me escribe el resultado en la variable suma. Bueno, me quedaron faltando unos puntos por resolver, pero quiero mostrar pues lo que sí pude resolver. Lo ejecutamos. Y miramos aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números guardados en ese vector. Y nos dice que los números impares son 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número mayor es 99, el número menor es el 3, y la suma del número menor y el mayor es igual a 112. Bueno, ahora procedemos al segundo punto, que nos dice que elaboremos
un algoritmo que le da una matriz A de orden n, calcule e imprima una matriz B con la multiplicación de A por A, la suma de la diagonal principal, la suma de la diagonal secundaria, el promedio de los elementos de las cuatro esquinas, el promedio de los elementos del borde. Para la solución de ese algoritmo, lo llamé matriz. Tenemos aquí como entrada, la entrada pues definimos a m, que es como va a llamar nuestra matriz, como entero. La dimensión de m la doy de 5 filas con 5 columnas. Defino la variable ij como entero. Defino pues para obtener la matriz B como entero y que también va a tener una dimensión de 5 columnas y 5 filas. En la salida pues tenemos lo que es la suma de la diagonal principal y la suma de la diagonal secundaria, que también como en las lo escribo como entero y la inicial en 0. Empezamos pues a llenar la matriz. Para llenar la matriz utilizo un ciclo para, que la variable i desde 1 hasta 5 con paso 1 a hacer, que la i pues para la fila, y para la variable j que será en la columna desde 1 hasta 5 con paso 1 a hacer, que nuestra matriz m de i, j sea llenada al azar pues con número hasta el 10. Para mostrar en pantalla la matriz creada, le doy la orden de escribir pues, elementos de la matriz y creo un ciclo para, donde le doy que me escriba la matriz m de fila i con columna j, sin saltar con los espacios para que me quede organizado en forma de tablita. Creamos un espacio para que no quede todo pegado y empiezo a desarrollar el proceso de lo que se me pidió. El producto de la matriz, o sea, para la nueva matriz que se me va a formar con la multiplicación de la matriz ya creada, entonces le digo que al producto va a ser pues igual al producto más la suma de la matriz m de la fila i en la columna 1 por la matriz m en la fila 1 con la columna j. Entonces la nueva matriz que llamamos b de fila y columna i, j va a ser igual a este producto, o sea que nos va a llenar con lo que nos da esta multiplicación. Le doy la orden de convertir a texto los resultados de esta multiplicación guardados en la variable b, que es nuestra matriz b de i, j, sin saltar. Le doy más espacio para que no nos quede todo junto el resultado y ya nos las vamos a hacer por pantalla. Con la para la suma de la diagonal principal, entonces otro ciclo para, inicializando la fila en la variable i desde 1 hasta 5 con paso 1 a hacer, otro para de la columna j desde 1 hasta 5 con paso 1 a hacer. Entonces para hacer la suma de la diagonal principal tenemos que cumplir la siguiente condición: si la fila i es igual a nuestra columna j, entonces la suma de la diagonal principal va a ser igual a la suma diagonal principal más nuestro matriz m de dimensiones i, j, y le doy ya la orden de escribir que es la suma diagonal principal. Para la diagonal secundaria igual, otro ciclo para, y la condición es que si la fila i más la columna j es igual a 5, entonces la suma de la diagonal secundaria va a ser igual a la suma de la diagonal secundaria más nuestra matriz m en la fila i, 6 menos i. Este 6 menos i nos dice pues que va a empezar desde el último hasta el primero para hacer nuestra sumatoria. Para el promedio de los bordes de nuestra matriz, la condición es que si la fila i igual a 1,
y la columna J es igual a 1, y luego que si la fila I es igual pues al 5 al nuestro tamaño de la matriz y la columna J igual a 5, entonces el promedio de los bordes igual promedio de los bordes más nuestra matriz M con fila I, J para las columnas. Ya para hallar el promedio de las esquinas, la condición que se debe cumplir es que si nuestra variable I es igual a 1 y J es igual a 1, o también que si I es igual a 5, que el tamaño de nuestra matriz, y J, las columnas, igual a 5, la dimensión de nuestra matriz, o también que nuestra variable I sea igual a 1 y J está en la posición 5, y la fila I esté en la posición 5 y J en la posición 1, entonces el promedio de las esquinas es igual al promedio de las esquinas más nuestra matriz M de I, J. Y ya le doy la orden de escribir promedio de la esquina y lo divido en 4, pues porque es el total de las esquinas de nuestra matriz. Acá en el promedio de los bordes también, para que cuando nos lo muestre por pantalla, divido el promedio de los bordes en el tamaño de nuestra matriz, que es de 5. Y así pues finalizó la creación de estos algoritmos. Ejecutamos la matriz y aquí vemos los elementos de la matriz creados al azar. Este que vemos aquí es el producto de la multiplicación de esta matriz, nos produjo esta nueva matriz. Tenemos que la suma de la diagonal principal es 27. La diagonal principal es tenemos que 5 y 9, 14, y 6, 20, y 0 más 7, 27. La suma de la diagonal secundaria es 17, que es esta, 4 más 6, 10, y 1, 11, y 6, 17. Perfecto. El promedio de los bordes 13.6, que es la suma de toda esta fila con la columna, y nos los divide entre el tamaño de la matriz y nos da 13.6. El promedio de la esquina es 4.5, ya solo suma el 7, el 6, el 5 y el 0, y lo divide entre 4, las 4 esquinas. Bueno, muchas gracias.